Saludos. ¿Desde qué rincón del planeta nos están viendo? Cuéntenoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo y pueden apoyarnos gratuitamente dando un simple me gusta y suscribiéndose al canal. Su apoyo es crucial. Bienvenidos al Gran Teatro de la Realeza Europea, donde el destino se escribe con tinta de siglos y cada miembro tiene un papel predefinido por tradiciones inmutables. El heredero carga siempre con el peso aplastante del futuro, mientras que los demás navegan en las traicioneras y complejas aguas del deber sin corona. Pero, ¿qué ocurre cuando un alma nacida para el esplendor de los palacios solo ansía la quietud de una vida anónima? Esta es la historia electrizante de una princesa que, bajo el fulgor inclemente de los focos y la carga de expectativas incesantes, se lanzó a una búsqueda silenciosa de su propio reino, uno lejos de los muros dorados y de la incesante presión mediática. Esta es la saga de Magdalena de Suecia. En el corazón de la monarquía escandinava, la más antigua y estable de Europa, un nacimiento real no es un mero acontecimiento, es una carga de significado nacional y una profecía silenciada. La llegada al mundo de Magdalena Teresa Amelia Josefina, duquesa de Hälsingland y Gästrikland, hija menor del rey Carlos X Gustavo y la reina Silvia, se anunció con júbilo, pero su cuna no era solo un mueble, sino el inicio de un destino envuelto en contradicciones. Desde sus primeros días en el majestuoso palacio de Drottningholm, su vida se tejió en una composición exquisita, pero fatalmente restrictiva, de protocolo y privilegio. Creció en estancias que resonaban con los ecos de generaciones de monarcas, rodeada de una opulencia que, para ella, era simplemente el telón de fondo de una infancia vigilada. Pero no se equivoquen. Este entorno idílico y opulento se reveló rápidamente como una jaula dorada. Cada aspecto de su desarrollo fue minuciosamente planificado, desde su educación hasta la curva exacta de su sonrisa en público. A diferencia de cualquier niño fuera de aquellos muros de piedra, su espontaneidad estaba contenida, sofocada. Sus juegos eran observados no solo por sus padres y el personal, sino por una red invisible de seguridad y, en la distancia, por la nación entera. La presión no era un mandato explícito, sino una corriente subterránea, una atmósfera opresiva que le enseñó, incluso antes de que pudiera articularlo, que su vida jamás le pertenecería por completo. Su posición, como tercera en la línea de sucesión, forjó su destino de una manera única y particularmente desafiante. Estaba suficientemente cerca del trono para ser perpetuamente relevante, pero, supuestamente, lo suficientemente lejos de la corona para disfrutar de una mayor libertad que su hermana, la princesa heredera Victoria. Esta posición de la reserva creó su propio y tortuoso conjunto de desafíos, pues significaba cargar con todas las obligaciones de una princesa, sin el propósito claro y singular que dominaba la vida de una futura reina. Su infancia estuvo marcada por esta inquietante dualidad, ser el centro de atención y al mismo tiempo vivir a la sombra de un destino que no era el suyo. Los fotógrafos capturaban su crecimiento, transformando sus momentos más íntimos en postales nacionales, sembrando así las semillas de una relación profundamente compleja y, a veces, conflictiva con la implacable prensa. La cuna de cristal era hermosa, sí, pero sus paredes, aunque transparentes, eran inquebrantables. Crecer como la hermana menor de la heredera definió a Magdalena de una manera fundamental y sutilmente subestimada. Mientras la princesa Victoria era preparada implacablemente para el rol de jefa de Estado, el papel de Magdalena permanecía peligrosamente ambiguo. Su educación fue de primera clase. Estudió historia del arte, etnología e historia moderna, diseñada para crear una representante culta y elocuente, pero carecía del enfoque singular que estructuraba la vida de su hermana.
La luz que iluminaba a Victoria con el brillo del destino, a ella la confinaba en un espacio liminal. Se esperaba que apoyara a la corona, encarnara sus valores, pero siempre, eternamente, en un papel secundario. Esta dinámica generó una profunda y silenciosa búsqueda de identidad, en una persona descrita como más reservada y sensible que su extrovertida hermana. Para Magdalena, el constante escrutinio público no era un deber, sino una carga particularmente pesada, sentida como una invasión perpetua de su ser. La prensa, siempre ansiosa por narrativas sencillas y contrastes dramáticos, pronto la etiquetó de manera simplificada. Victoria, la seria y responsable; Magdalena, la bella y glamorosa princesa. Esta dolorosa simplificación, si bien útil para los titulares sensacionalistas, ignoraba la complejidad de su personalidad y la sometía a un camino de expectativas contradictorias. Tuvo que aprender a ser visible, pero jamás demasiado, a ser independiente en apariencia, pero siempre leal a la corona. Esta lucha por forjar una autodefinición bajo la sombra del destino sentaría las bases para un deseo latente de forjar una vida en sus propios términos, lejos del resplandor directo de la monarquía. A medida que transitaba de la adolescencia a la edad adulta, el interés de los medios se intensificó de manera exponencial, volviéndose casi un acoso constante. Su innegable carisma y su belleza clásica la convirtieron en el objeto predilecto de los paparazzi. Fue entonces cuando, impulsada por la voracidad de los tabloides, nació la narrativa simplista e injusta de La princesa fiestera. Cada salida nocturna con sus amigos, cada aparición en los exclusivos clubes de Estocolmo, era documentada, magnificada y a veces cruelmente exagerada. La etiqueta, muy injusta, ignoraba por completo su dedicación a sus estudios y a las labores de caridad, centrándose solo en la porción más superficial de su vida. Este período fue su primer y más grande enfrentamiento con el inmenso poder de los medios para construir una percepción pública distorsionada. Se encontraba atrapada en una posición paradójica. Debía mostrarse moderna y accesible para el pueblo, pero cualquier comportamiento que se desviara del ideal arcaico de la realeza era inmediatamente criticado y utilizado en su contra. Este despertar de su juventud fue un amargo recordatorio del precio de la fama real, forjando su profunda desconfianza hacia los medios y revelándole cómo su imagen podía ser manipulada y sacada de contexto con fines sensacionalistas. Las semillas de un deseo desesperado por escapar de aquel escrutinio ya estaban firmemente plantadas, buscando un lugar donde las cámaras no dictaran cada paso. En medio de este torbellino mediático, la princesa pareció encontrar un ancla estable en Jonas Bergström, un abogado apuesto y exitoso, aunque ajeno a la esfera real. Su relación, discreta al inicio, se convirtió rápidamente en un asunto de intenso interés nacional. Él representaba la elección perfecta, un bálsamo que prometía estabilizar la imagen pública de Magdalena, reemplazando la narrativa de princesa fiestera por la de una mujer que sentaba las bases de un futuro serio y asentado. Con la bendición de los reyes, Bergström fue gradualmente integrado en la vida familiar, y tras una larga relación, el palacio anunció el compromiso oficial con un júbilo nacional. Las fotografías oficiales mostraban a una pareja radiante, con Magdalena luciendo un deslumbrante anillo de compromiso y una sonrisa que parecía garantizar un futuro de cuento de hadas. Se esperaba que asumiera un rol más establecido y tradicional dentro de la estructura monárquica, que se asentara en Suecia y eventualmente asegurara la línea de sucesión, con nuevos herederos. Pero la arquitectura de este futuro cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse de la manera más pública y dolorosa posible. Tras el eufórico anuncio, el ambiente palaciego comenzó a teñirse de una sutil y creciente inquietud. Observadores atentos notaron pequeñas fisuras en la fachada de perfección y sonrisas que parecían extrañamente forzadas en las fotografías.
Los rumores, inicialmente susurros contenidos en círculos cerrados, comenzaron a filtrarse a los tabloides, a pesar de la ausencia de pruebas concretas. La presión era inmensa. Un compromiso real es un contrato simbólico con la nación, y la princesa se vio obligada a seguir interpretando el papel de la novia radiante, atrapada entre su dolor privado y el deber de mantener una apariencia de perfección mientras el futuro se desvanecía ante sus ojos. La tormenta finalmente estalló con una fuerza devastadora, revelándose no a través de un comunicado real y controlado, sino en las páginas de un tabloide noruego. Una joven mujer salió a la luz con una historia detallada y escalofriante de haber tenido una aventura con Jonas Bergström durante un viaje de esquí. La historia no se basaba en insinuaciones, contenía detalles específicos, lugares y fechas que le daban un peso de veracidad. Fue en el crisol de su nueva vida neoyorquina donde conoció a Christopher O'Neill. En una ciudad donde los destinos se cruzan entre luces y ruido, el encuentro no fue casual, sino casi inevitable. Él era, en muchos sentidos, la antítesis de todo lo que su historia anterior representaba. Un financiero angloamericano de éxito, cosmopolita, con educación en Eton y Boston, acostumbrado a moverse entre despachos de cristal y salas de juntas, no entre tronos ni linajes. Su mundo era el de los números, los mercados y la eficiencia, el de los resultados, no los rituales. Y sin embargo, en esa distancia entre sus universos se encendió una conexión inesperada. Christopher O'Neill no tenía vínculos con la aristocracia ni interés alguno en obtenerlos. Era un hombre práctico, seguro, con una visión global del mundo y una independencia que contrastaba profundamente con la rigidez de la corte sueca. Había crecido entre Nueva York y Londres, y para él, el apellido real de Magdalena no representaba un trofeo, sino un desafío. De humanidad, habiendo aprendido la dolorosa lección de su pasado sentimental, una relación anterior marcada por la exposición pública y el juicio constante, la princesa protegió con celo esta nueva historia. Durante meses, la pareja logró mantener su relación fuera del radar mediático, algo casi impensable en la era de los teléfonos con cámara y las redes sociales. Él no encajaba en el molde tradicional del consorte real, pero para Magdalena, esas diferencias eran precisamente su atractivo. Christopher le ofrecía una relación entre iguales, basada en el respeto mutuo y la libertad personal. Entendía su necesidad de privacidad, de equilibrio, de respirar sin ser observada. No la veía como una princesa, sino como una mujer. Su independencia económica y emocional era una rareza dentro del ecosistema real, donde el título suele definir la identidad. Para ella, era una bocanada de aire fresco. El rey Carlos Gustavo y la reina Silvia lo recibieron con curiosidad y pronto con respeto. Quedaron impresionados por su capacidad de moverse con confianza, tanto en los pasillos de palacio como en las torres financieras de Wall Street. Su franqueza y serenidad resultaban desarmantes en un entorno donde la diplomacia y la deferencia suelen enmascararlo todo. El nuevo comienzo no fue solo un romance, fue una reorientación total de la vida de la princesa, una apuesta por la autenticidad. El anuncio del compromiso, hecho desde el Palacio Real, marcó un círculo completo. La princesa que una vez había huido con el corazón roto, regresaba a la escena nacional, no como una figura trágica, sino como una mujer que había recuperado el control de su narrativa. En la conferencia de prensa, el contraste entre ambos fue revelador. Él, relajado, con un inglés firme; ella, elegante y contenida, sonriendo con la serenidad de quien ya ha sobrevivido a la tormenta. Christopher declaró abiertamente que continuaría su carrera financiera y que no adoptaría ningún título real. Aquello fue un gesto inédito en la monarquía sueca. El futuro marido de una princesa rechazaba el estatus de príncipe. Con ese acto, estableció una nueva regla del juego. Al declinar el título y mantener sus ciudadanías británica y estadounidense, O'Neill envió un mensaje claro. Su matrimonio no sería un contrato institucional, sino una unión personal.
Para Magdalena, esa decisión tuvo un efecto liberador. Por primera vez, su vida no estaría atada por completo al deber ni al protocolo. Podría combinar la maternidad con la independencia, la vida familiar con la vocación filantrópica. Era, en esencia, la libertad que siempre había buscado. La boda, celebrada en la Capilla Real de Estocolmo, fue un espejo de los dos mundos que se unían. Las flores blancas y la pompa real convivían con gestos sencillos y calidez, poco habitual en ceremonias de Estado. La imagen de Chris O'Neill, visiblemente emocionado, luchando por contener las lágrimas, se convirtió en uno de los momentos más humanos y recordados de la realeza sueca moderna. La ceremonia fue, sí, un acto institucional, pero también una celebración genuina del amor maduro, sereno y elegido. Sin embargo, tras el romanticismo del altar, se abría un nuevo capítulo, lleno de interrogantes. ¿Cómo equilibrarían sus vidas entre continentes, entre deber y libertad, entre Estocolmo y Nueva York? Pronto, la pareja anunció que esperaban su primer hijo. La decisión de que la princesa Leonor Lilian María naciera en un hospital de Manhattan fue tanto práctica como simbólica. Era el lugar donde Magdalena se sentía en casa, donde podía caminar sin escoltas ni fotógrafos. Pero también fue un movimiento audaz. Por primera vez, una princesa en línea directa de sucesión nacía fuera del suelo sueco. Aquel hecho, aparentemente inocente, encendió un debate nacional. Para algunos, era una muestra de modernidad, un reflejo de los tiempos globales, para otros, una afrenta a la tradición. Los tabloides hablaban de la princesa ausente. La distancia geográfica se convirtió en metáfora del nuevo tipo de realeza que Magdalena representaba, una que priorizaba la vida personal sobre la función pública. El nacimiento de su segundo hijo, el príncipe Nicolás Pablo Gustavo, en Suecia, fue visto como un intento de reconexión, un gesto hacia las raíces. Pero poco después, la familia se mudó a Londres en busca de un equilibrio entre Europa y la privacidad. La capital británica ofrecía anonimato relativo, pero también una prensa feroz. Los tabloides británicos, con su apetito por los títulos reales, pronto la rebautizaron como la princesa del lujo. Las comparaciones con su hermana Victoria, la heredera modelo, se volvieron inevitables. Mientras Victoria representaba el deber, Magdalena era presentada como la princesa libre, la que huía del guión. Aquella etiqueta, injusta y simplista, la lastimó profundamente. Entretanto, la maternidad planteaba un dilema inesperado. ¿Cómo inculcar una identidad sueca a hijos criados en el extranjero? ¿Cómo enseñarles su papel en una monarquía que ellos apenas veían? Las decisiones sobre los títulos reales se convirtieron en el epicentro del debate. ¿Podían ser Su Alteza Real sin vivir en Suecia ni cumplir deberes oficiales? La cuestión trascendía la familia, tocaba la legitimidad de la monarquía misma en una sociedad que cada vez exigía mayor transparencia. Finalmente, el rey Carlos Gustavo zanjó el asunto con una decisión histórica. En un comunicado, anunció que sus nietos, los hijos de Magdalena y del príncipe Carlos, dejarían de ser miembros activos de la Casa Real. Perderían el tratamiento de Alteza Real, aunque conservarían sus títulos de príncipes y princesas. La medida reducía la monarquía a su núcleo funcional, liberando a las nuevas generaciones de la carga institucional. Era una respuesta pragmática a los tiempos modernos y una concesión directa al camino de vida que Magdalena había elegido. Ella lo entendió como un acto de amor, el regalo de la libertad que siempre deseó. Para el público, su comentario fue revelador. Es una buena decisión, les permitirá a mis hijos elegir su propio futuro. En una sola frase, resumió su filosofía. La princesa no huía del deber, simplemente quería redefinirlo. Pero el intento de encontrar equilibrio no se detuvo ahí. En 2018 llegó un nuevo giro. La familia decidió mudarse a Florida. Para muchos fue la confirmación de la ruptura con la vida real europea. Florida, con su sol perpetuo, mansiones privadas y fama del lujo, reforzó la narrativa de la princesa que había cambiado la corona por la comodidad. Sin embargo, detrás de esa decisión había algo más profundo. El deseo de silencio, de anonimato, de una infancia normal para sus hijos lejos del juicio público. Era, en cierto modo, el precio de la paz. Su popularidad sufrió, pero su vida cotidiana floreció.
En Estados Unidos, Magdalena llevó una existencia que podría describirse como la de una realeza diaspórica, títulos intactos pero sin corte, privilegio pero sin pompa. Se dedicó a la filantropía, centrando su energía en causas infantiles, especialmente contra la explotación y el abuso. Participó en campañas de UNICEF y fundaciones de su madre, y coescribió un libro para niños, Estela y el Secreto, un cuento con mensajes sobre confianza y autoestima inspirado en su propia hija. Fue un modo de seguir contribuyendo, pero desde la intimidad. A través de su cuenta de Instagram, cuidadosamente curada, ofrecía destellos seleccionados de su vida familiar, cumpleaños en jardines bañados por el sol, celebraciones navideñas sobrias, viajes discretos a Suecia. Fue una nueva forma de conexión directa con el público, sin intermediarios mediáticos, un canal controlado, humano y real. Y cuando todos creían que su historia se había alejado para siempre del norte, el palacio sorprendió con un comunicado inesperado: la princesa y su familia regresarían a Suecia. La razón oficial fue sencilla pero poderosa: la educación de los niños. Querían que crecieran con el idioma, la cultura y las raíces que definían su identidad. El regreso fue interpretado como un gesto de reconciliación, un cierre del círculo. La princesa que se fue en busca de paz regresaba no por obligación, sino por elección. Su historia se ha convertido en una metáfora del dilema moderno de las monarquías: cómo mantener la tradición en un mundo global, cómo equilibrar el deber y la libertad, la pertenencia y la individualidad. Magdalena de Suecia no ha sido una rebelde ni una heroína trágica, sino algo más complejo. Una mujer que buscó la autenticidad en un entorno donde casi todo está dictado de antemano. Su lucha no ha sido por la corona ni por la influencia política, sino por un derecho más íntimo, el de gobernar su propia vida.